Hola, buenos días. Vamos a empezar a trabajar el proyecto de esta semana. Empezamos con el racionalismo, ya hemos hecho la introducción y nos vamos a centrar única y exclusivamente en el personaje de Descartes. Es verdad, Descartes no tiene ninguna ética escrita, pero lo que sí es cierto es que sin él nada del racionalismo hubiese existido. Por lo tanto, como a él se le considera el padre del racionalismo, pues vamos a analizar un poco en qué consiste su filosofía y por qué fue un personaje tan revolucionario para la historia. Lo hago sobre los apuntes, como siempre. Bueno, lo primero que os habréis encontrado es que aquí está la definición de método deductivo, que a veces os lo he puesto. Método que consiste en establecer premisas universales que luego pueden ser aplicadas a la particularidad. Aquello de que el método deductivo lo que defiende es que todo aquello que tú ves primero tiene que haber sido conceptuado por tu propio cerebro. Es decir, las ideas están aquí y una vez que están aquí y miro la realidad, entonces es cuando me doy cuenta de la realidad que estoy viendo. Pero bueno, aquí ya no me voy a parar más porque es una pregunta que ha aparecido muchísimas veces. Vamos directamente a Descartes. La nueva filosofía se inicia con Descartes en una obra que se llama El discurso del método. En él defiende una profunda renovación. Dice, no solo posible mediante el descubrimiento de un nuevo método de filosofar. Vale, os explico. La importancia que tiene Descartes es que va a hacer una propuesta en su obra El discurso del método, que por cierto no lo leáis ahora mismo porque sería un rollazo tremendo, ¿vale? Porque la forma de escribir de esta gente es muy complicada. Digo, en ese libro del discurso del método, él lo que va a hacer es establecer dos premisas que a mí me interesan mucho que os queden muy claras. La primera, no se puede hacer filosofía de cualquier manera. Es decir, hasta ahora los filósofos han ido escribiendo en función de unas opiniones particulares que ellos consideraban en base a unos argumentos que ellos veían que eran los correctos. Él dice, no, la filosofía, cuando se haga, tiene que ser exactamente igual o debe seguir el mismo método que ha seguido la ciencia. ¿Os acordáis del método hipotético deductivo? ¿No? Pues siguiendo los mismos pasos del método deductivo. De manera que al final, cuando tú llegues a una tesis o elabores una idea, todo haya sido expuesto siguiendo un proceso determinado que nos dé garantía de que eso es así. O sea, de la misma manera que la ciencia, utilizando el método hipotético deductivo, cuando llegan a una afirmación lo pueden demostrar de una forma objetiva, así debe ser la filosofía. Y no dejarla en manos, digamos, de cualquiera. En el discurso del método aparece una afirmación que vosotros habéis escuchado muchísimas veces y que quiero que también que entendáis. Descartes, en ese intento de hacer filosofía de una manera muy matemática, para que me entendáis, acaba diciendo una frase que se ha hecho muy famosa, que es pienso, luego existo, que no significa que primero pienso y después existo, sino que lo que a mí me dice que efectivamente estoy existiendo es el hecho de que estoy pensando. ¿Por qué dice esto? Porque los racionalistas, como sabéis, van a despreciar absolutamente todo conocimiento que nos viene de los sentidos, porque ellos dicen siempre que los sentidos nos engañan. Recordad el ejemplo que utilizamos siempre. Yo miro al cielo y a mí lo que me da la sensación es que el que se mueve es el sol, no que me estoy moviendo yo. Y como eso podemos poner muchísimos ejemplos. Claro, Descartes dice, ¿cómo puedo yo asegurar que yo existo sin dejarme guiar por los sentidos? Claro, si yo me guío por la vista y me miro en un espejo, yo pienso que existo y soy lo que estoy viendo. Pero ¿qué sucede si, yo qué sé, si se me cortan dos brazos? ¿Sigo existiendo aunque lo que yo percibo ya no sea lo de antes? Y él dice, hombre, yo creo que sí, ¿no? Y además en ese caso, por ejemplo, los ciegos que no pueden ver, ¿cómo sabrían que existen si no se ven? En este sentido, ir analizando, por ejemplo, cómo si prescindimos de algunos sentidos, no tiene uno por qué pensar dejar que ha existido, ¿correcto? Luego, lo que a mí me garantiza que estoy existiendo es el hecho de que soy un ser consciente, es decir, que estoy pensando. Pienso, luego existo, fundamental en su obra, y segundo, la importancia de encontrar un método de hacer filosofía que siga los principios que había establecido el método hipotético deductivo. Estas dos ideas son fundamentales para entender todo el racionalismo. Los sentidos nos engañan
y hay que establecer un método en concreto. Sigo para adelante. Será la tarea emprendida por el racionalismo. Aquí aparecen los tres autores que vamos a ver luego. Descartes, que ya lo estamos viendo, y en las próximas clases pues veremos a Leibniz y a Spinoza. ¿En qué confían estos filósofos? Pues evidentemente confianza absoluta en la razón, y fijaos cómo aquí dice en la aplicación de los métodos matemáticos. Para ellos la matemática es la ciencia perfecta, porque es que además es la ciencia que no necesita nunca de una comprobación experimental. Es lo que os decía, cuando tú elaboras una fórmula matemática, no tienes por qué experimentarla luego, porque si la fórmula matemática está bien descrita, ya sabes que eso va a pasar. Si yo pienso, ¿no?, que un tren tiene que llegar de Sevilla a Cádiz en 1 hora y que va a ir a 100 por hora, pues según esa fórmula matemática yo ya sé la velocidad a la que va a caminar el tren. No hace falta que la esté midiendo a cada instante. Claro, para ellos la matemática es la ciencia perfecta. A mí esto me recuerda un poco también a lo que decía Platón, ¿no?, que la matemática, al ser tan abstracta, nos acerca mucho más a la idea del bien que no percibir o intentar percibir el bien a partir de los sentidos, sino simplemente con la razón. Luego el racionalismo defiende uso de la razón y un sistema que se parezca lo más posible a la matemática, que es que sea muy lógico. Lo que es lógico, y por lo tanto, si lo dicta la razón, es seguro que va a ser verdad. Nada de observación, nada de los sentidos. Sigo. La razón hay que entenderla como la facultad que nos permite alcanzar las ideas y los principios fundamentales de la realidad. Es decir, si tú quieres saber si algo es verdad, solo usa la razón. Aquí lo aclara. Al proceder de la razón y no de los sentidos, son evidentes por sí mismos, son innatos y son necesarios. Aquí me voy a detener muy bien a explicar lo que significa innato y lo que significa necesario. La palabra innato ha aparecido ya. ¿Veis? Decíamos que innato es aquello que en el momento de nacer ya está dentro de nuestra propia naturaleza. Pero claro, hay una cosa que está clara, Descartes no es tonto. Descartes no está diciendo que un bebé recién nacido ya tiene conceptos abstractos en su cabeza, ya tiene en su cabeza la idea de perfección, o tiene la idea de Dios, o tiene la idea de belleza. No, innato significa que es propio de nuestra naturaleza y que con el desarrollo del uso de la razón, esas ideas en todos los seres humanos van a empezar a surgir. Luego los racionalistas consideran innato todas las ideas que de forma natural la razón va produciendo. El ejemplo que él utiliza, por ejemplo, es la idea de Dios, ¿no? Y él dice, vamos a ver, ¿por qué mi mente desarrolla la idea de Dios si yo no he percibido nunca a Dios? No lo he visto, no lo he tocado, no lo he olido. Y él dice, pues a mí la única posibilidad que se me ocurre es que en mi naturaleza humana, de forma innata, ¿no?, mi mente desarrolle la idea de Dios. Y como además encima no tiene por qué ser corroborada por los sentidos, es seguro que la idea de Dios existe y que Dios existe. De hecho, él además utiliza para este argumento otro concepto, que es la idea de perfección. Dice, vamos a ver, yo miro la realidad, ¿por qué yo me tengo que parar a pensar si algo es perfecto o no es perfecto? Las cosas son lo que son. Sin embargo, cuando yo observo algo, ¿no?, yo por ejemplo veo este boli, vale, yo estoy viendo el boli, yo le puedo llamar boli a partir de la observación, pero ¿por qué yo puedo o tiendo a pensar si este boli es perfecto o no es perfecto? No hay nada en el hecho de que yo lo vea que me conduzca a la necesidad de plantearme si es perfecto o no es perfecto. Descartes decía, por ejemplo, que la idea de perfecto, que no la vemos, porque es un juicio acerca de la realidad, tiene que proceder de la razón. Él decía que como Dios es perfecto, ha puesto en nosotros la posibilidad de percibir la realidad de manera perfecta o imperfecta. Pero independientemente de que estés de acuerdo con esta teoría, lo que es interesante es que te des cuenta de que para él hay palabras que están en nuestra mente que no tendrían por qué estar, y sin embargo las tenemos todos en común. Ese es el concepto de innato, está en nosotros. La segunda palabra que él dice es necesario.
¿Por qué dice que es necesario? Pues porque él llega a la conclusión de que si no tuviésemos estas palabras en la cabeza, belleza, perfecto, Dios, en fin, lo que son los grandes absolutos, nosotros no llevaríamos una vida humana. Es decir, necesitamos de esos conceptos para poder desarrollarnos como personas. Por lo tanto, todo concepto que produce la razón, que a mí me ayuda a comprender la realidad y a mirarla como un ser humano, entiendo yo que son necesarios. Os pongo otro ejemplo. Yo no he visto nunca el amor. Sin embargo, el amor en mi vida es necesario. Y si es necesario y me ayuda a comprender lo que soy como ser humano, como lo dicta la razón, el amor puedo decir que existe, aunque yo no perciba, porque no puedo tocarlo, nunca el amor. Por lo tanto, para que algo sea verdad, según los racionalistas, siempre tiene que cumplir esa función, que sea innato, que nazca de nosotros, y que sea necesario para comprender la realidad del mundo en el que vivimos. Sigo. El conocimiento puede deductivamente, claro, porque parte de la razón y va a la realidad, a partir de esas verdades y principios fundamentales. De ahí es donde procede. No he dicho puede, no es puede. El conocimiento procede. Es decir, la verdad va a proceder de forma deductiva a partir de esos principios que hemos explicado anteriormente. Fijaos cómo termina, ¿eh? Dice, cuando los principios fundamentales, es decir, esas ideas innatas y necesarias, ¿no?, que produce nuestra mente, no tienen que ser corroborados por algo ajeno a ella, es decir, no tienen por qué ser experimentados, yo puedo afirmar que conocimiento de la realidad y la realidad coinciden, que traducido significa que eso es verdad. Es que para ellos es al revés. O sea, es que si yo, para demostrarte a ti que algo existe, te tengo que poner el objeto por delante, entonces cuando yo ya no puedo afirmar nada, tiene que ser la razón la que produzca. Porque el hecho de que yo te diga, Carlos, estos son unas gafas, significa que tú puedes decir que son unas gafas porque las estás viendo. Pero claro, si tú eres ciego y no puedes ver las gafas, a lo mejor deduces que estos son unas gafas porque las estás tocando. Pero cada uno de nosotros tendrá una idea subjetiva. Luego, para yo afirmar que algo existe, lo primero que tengo que hacer, yo siempre digo lo mismo, es cerrar los ojos y quedarte a solas con el uso de la razón. Y si es la razón la que te dicta que eso existe, sin necesidad de ser experimentado, dicen ellos, entonces el conocimiento de la realidad y la realidad coinciden, o lo que es lo mismo, estarás llegando a una certeza, o más, y estarás llegando a una verdad. Si alguien te pone por delante a Dios, para que tú lo veas y lo toques, está claro que ese no va a ser Dios. ¿Vale? Bueno, pues estos son los principios racionalistas. Os voy a pedir que hagáis 3 textos, respondiendo a 3 preguntas. La primera, que las tengo aquí apuntadas, quiero que expliques en un texto de 100 palabras su obra El discurso del método y su frase pienso luego existo. Todo eso en un solo texto, ¿vale? Que es la primera parte del vídeo. Discurso del método, pienso luego existo. ¿Por qué Descartes dice eso? 100 palabras. Segundo texto. Quiero que me expliques en un texto de 100 palabras el concepto de innato y necesario, ¿vale? Cuando algo es innato y es necesario. Y luego un tercer texto, ya más cortito, solamente de 30 palabras, en el que digas, porque es ya una conclusión, por qué para los racionalistas algo solamente puede ser válido si no se utilizan los sentidos. Es decir, si no se percibe a través de los sentidos. Para ellos, verdad es aquello que no necesita de ser percibido por los sentidos. Vale. Para los despistados, repito rápido. Un texto resumen en el que me cuentes, en función de lo que has visto en el vídeo, el discurso del método con su frase pienso luego existo. 100 palabras. Segunda parte del vídeo, innato y necesario. Explicas esos dos conceptos. 100 palabras. Y luego, ¿por qué para los racionalistas, para que algo sea verdad, no puede ser corroborado, no puede ser experimentado ni percibido a través de los sentidos? ¿Vale? Este es el trabajo de la semana. Venga, mucho ánimo. Venga, ya nos vemos para la clase que viene. Hasta luego. Bueno, si tenéis alguna duda,
directamente me vais escribiendo, que ya me llegan todos los mensajitos de Classroom aquí, ¿vale? Ya lo he sincronizado para que no haya problema. Es terrible porque me están llegando a cientos, pero bueno, por lo menos es verdad que me quedo con la tranquilidad de que todas vuestras dudas están siendo respondidas. Y ya os mandaré, como hago siempre, un corrector en función de lo que me habéis hecho, ¿vale? Venga, hasta luego.